Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el Círculo de Lectura Shop, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión estamos reunidas aquí mi compañera Cielo, eh, yo soy Lourdes Gamboa y nos está acompañando virtualmente nuestra compañera. Lady, Sí, bueno. Y pues iniciamos entonces luego la historia porque tenemos mucho que analizar de estas historillas, como les dice. Empezamos por la historia del rótulo y empieza tal cual la historia. Dice, cuando atravesó la mar para llegar a Berbería, tras obtener licencia de hacerlo por parte de don Fernando y doña Isabel, los reyes de Castilla, el zagal, penúltimo sultán de Granada, iba acompañado tan solo de su pequeña familia y 4 o 5 fieles servidores, ya viejos como él, perdón, decía, cito, deje al andaluz, pues no quiero vivir en tierra de la cual he sido rey, ya no puedo serlo, no existe esperanza alguna de que lo sea. Hasta ahí es la cita de lo que él dice tal cual. Y luego sigue narrando, se instaló en Fez, una de las ciudades más florecientes de Magreb, y muchos supusieron que debería ser rico, al grado de que se despertó la codicia del rey, quien lo hizo apresar, pretextando la disensión que había causado en el reino de Granada. Bueno, dice que después de que lo metió a la cárcel, le hizo un juicio muy amañado, como los que ahorita, pues de repente hay, digo yo. nada fuera de lo normal, Nada ¿verdad? Dice que fue condenado a ser avacilado y cegado con una bacia de azofar ardiendo, y pues sus bienes fueron confiscados y sus servidores liberados de sus obligaciones e indemnizados por los años de servicio. Pero, oh, grande fue la sorpresa del rey de Fez al comprobar que después de hacer todos esos pagos, las arcas del Zagar estaban prácticamente vacías. O sea, él se fue por las apariencias, quiero yo entender. Sí, porque aparte pues era gente bien, él había sido rey, entonces no podían, la gente creía pues que después de haber tenido ese puesto, quedó con bastante dinero, ¿no? Y nada más era su presencia. Quiero creer que siempre andaban muy bien arreglados, muy presentados, sus ropas eran a lo mejor finas. Y bueno, pero dice que ya esta parte se me hizo bonita porque dice, um, dice que el recién sumergido en la noche eterna se negó rotundamente a que sus sirvientes querían reunir todo el dinero de las indemnizaciones que habían recibido para iniciar un negocio en el que todos se beneficiaran, y él se negó, porque dice que él quiso irse solo hacia la ciudad de Vélez, de Gomara, donde él podría refugiarse en el pilar de un pariente lejano. Y dice que él vivió mucho tiempo ciego y miserable, vestido y alimentado por el rey. Pero lo curioso de aquí es que él traía un letrero. De Un hecho, letrero le aconsejaron que se pusiera un letrero, pero, uno de los, ahora sí, de los parientes que él había matado anteriormente. pero ese letrero fue por como venganza. Sí, o sea, En venganza, ya que de un lado ese letrero decía una cosa y luego del otro otra. Entonces, eso fue una venganza eh, del mayordomo del rey de Vélez, que se llamaba Ismael, que él decidió vengar al rey. Dice que
tenía que vengarlo porque esta persona había sobornado a algunos habitantes de la villa de Armeguía para que por la noche le abrieran las puertas de la ciudad y caerle por sorpresa a sus allegados con el fin de hacerlos prisioneros. Sí, fíjate que esa, o sea, del cuento, en esa parte, te dice, pues, que se vengó Ismael, el mayordomo, ¿sí? Porque él mató a su hermano, pero al final te dicen el por qué mató a su hermano. Sí, porque, bueno, pero dice que antes de eso, que urdió un plan aprovechando que era justamente él el encargado de hacer el mendigo las dádivas del monarca de Vélez. Dice que le dijo, o sea, ya que tramó su plan, le dijo, creo que podréis aspirar a la misericordia del más grande y a la de la gente. Si con gran humildad os coloquéis un letrero que diga, este es el desventurado rey de los andaluces, para ayudar a expiar vuestras culpas. Y pues dice que el pobre hombre, desesperado por conservar el magro sustento que llegaba hasta él a través del mayordomo, pues claro que aceptó y fue con el único carpintero de Vélez a pedirle que por caridad le hiciera aquel rótulo. Dice, insidioso, digo, insidioso, es lo mismo. Dice, pues quiso que el infortunio que Ismael fuera cuñado de dicho carpintero. O sea, Ismael era el que iba a vengar al rey. Y juntos, dice, tuvieron el cuidado de que en la otra cara del letrero rezara, este es el rey de los asesinos indefensos. Lo curioso que se me hace es que dice que ambas caras fueran idénticas al tacto. Sería en cuanto a palabras, ¿no? A lo mejor. Entonces era algo, se me hace que era algo chistoso porque, pues, me imagino que era en la mañana, se paraba, se colgaba su letrero, y días iba bien y días iba mal, y él no comprendía por qué, porque los días que él se lo colocaba del modo de que lo ofendieran, pues le iba muy mal. Era el asesino. Era el asesino de los indefensos. Entonces, no, pobre. Pues pobre o no. Pues es que es lo que tú dices. Bueno, lo castigaron por, ¿cómo se llama? Porque creían que tenía dinero. Había sido rey, lo habían cegado y pues tristemente vivía ahora sí mendigando, pero pues, como dice, hay días que no tenían ni para comer y como el único que los apoyaba era el rey, pero en ese entonces tenía ahí su mayordomo, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, qué triste que después de haber sido monarca de una región, ahora no tenga ni siquiera para comer. Sí, así es. Y luego aquí ya casi al final dice que finalmente el zagal murió ciego y miserable. Su cuerpo fue hallado sobre su jergón una fría mañana de invierno y con él moría un extraordinario nazarí que contribuyó a mantener la relativa paz que hubo durante los 20 años del reinado granadino de su hermano Abu y Hassan Ali, defendiendo las fronteras de la creciente oleada cristiana de la Reconquista. O sea, que al principio nosotros decíamos, bueno, mató a su hermano, pero no sabíamos el por qué. Y fue porque él duró, ¿qué dice? 20 años fue el que pudo mantener la paz en el territorio. ¿Cómo acabó Qué triste, ¿no? Que después de todo eso. Pero bueno, la pagó. Y bueno, viene lo de Pirata y Negrero. ¿Sí leíste esta historilla, Navy? Sí, sí la leí. Este,
Pues sí, está muy curioso, muy chistoso, es chiquita, pero a la vez, pues está curiosa, como dicen, ah, pues no sé, algo quiso, algo quiso reflejar, porque nos está hablando, pues, de que él era rey, pero como dice Cielo, no sabemos el por qué mató al hermano, ni siquiera sabemos por qué Vía exactamente llegó a la situación que llegó. Sí. Como O sea, hasta el final supimos el por qué hasta había sido esa agresividad, ¿no? Ajá. Sí, pues es que empieza por el final, empieza diciéndonos que quedó ciego el rey, que sabe qué, luego ya nos cuenta todo el rollo y al final ya se entiende un poco más. Y luego, ya pasando a la otra historia, El pirata Pirata y Negrero. y Vamos negrero. a leer los dos primeros párrafos, los tres, ¿no? De Del, Pirata y Negrero. Empezamos con el primero. Sí. Sí, El antiguo burgo de Pontevedra fue la pequeña ciudad amurallada de Galicia, que vio nacer en 1451 a Jacobo, el tercero de 4 hijos varones en una familia, perdón, de prestamistas judíos sefarditas de apellido de Colón, que aunque conversa, seguían profesando en secreto la fe de sus antepasados. El disimulo, la negación de su credo frente a los otros y las prácticas oscuras del culto hebraico en los rincones más recónditos de la casa constituyeron un mal principio para la formación de Jacobo, quien creció en medio de la competencia implacable y desleal de sus hermanos por ganar los favores del Padre. Las enseñanzas del Viejo Testamento, poblado de transgresiones de la ley, engaños y traiciones. El resentimiento en contra de los abusos del poder cristiano y el aleccionamiento acerca de los privilegios que otorga la posesión de oro y el aprendizaje de los tortuosos caminos de la usura. Bueno, dice aquí más adelante que este personaje Jacobo, que se convirtió en un tormentoso mocito que aprendió a mentir, a robar y hasta jurar en vano, ignorando el decálogo de Moisés, que siempre que su falta le reportara algún beneficio personal. Pero bueno, aquí habla de este personaje, pero ¿cuántas veces no vemos esto en la vida real? No nomás un mocito, sino hasta viejitos. Y dice aquí más adelante que en una ocasión, dice, Pardo de Sela, el jefe de la facción burguesa, acudió a Pontevedra con el propósito de solicitar como un préstamo a los de Colón, porque ya vimos que eran prestamistas judíos, y dice que este personaje fue seguido por un grupo de hombres del bando contrario, y cuando estaban haciendo la negociación del préstamo, comenzó en la calle una refriega, y, o sea, como una pelea entre la escolta de este y los perseguidores. Entonces, este personaje, Pardo de Sela, buscó cómo huir, y Jacobo fue el que le ayudó a huir, pero en lo que le ayudó, pues no se percató de que entraron a la casa y también mataron a sus padres. Entonces, cuando regresó, pues imagínense nada más qué escena, qué horrible tragedia vivió. El encontrar a su familia. Pero yo creo que en parte, bueno, entraron porque era el problema, ¿no? Ellos fingieron haberse convertido a la religión católica, ¿no? Que hay muchas cosas aquí, luego ya que tengamos la presentación con Nacho, una de sus preguntas, ¿no? Porque nos habla, preguntarle, creo que él es agnóstico, ¿sí? Pero sabe muy bien la religión católica, porque nos habla que pues la enseñanza del Viejo Testamento con mentiras y cosas así, ¿no?
porque ellos eran, yo creo, ¿cómo se llama? Idolatraban a sus ídolos, a su Dios, que no era el católico, que no era, ahora sí, un Dios cristiano, ¿no? Entonces por eso entraron, de hecho me queda la duda, a matar también a sus familiares, ¿no? Pues a mí también como que no le... El hombre viendo por un homicidio... Ok. No, mira, dice, el hombre viendo, o sea, este señor que se llamaba Pardo de Cela, el hombre viendo por un visillo que sus compañeros llamaban las de perder, escapó por el fondo de la casa, guiado toda prisa por Jacobo. En el momento en que los atacantes conseguían romper, la herrumbrosa celosía de una de las ventanas, y rompiendo espada en mano en pos de la hora fugitivo, se iban a buscarlo a él. Entonces, sí, ahí como que me perdí, Y al no ¿no? hallarlo, ejecutaron a toda la familia, excepto a Jacobo. Dice, cuya curiosidad por ver cómo y por dónde huía el rebelde, pues le hizo seguirlo y por eso se salvó. La curiosidad nos salvó. Pero bueno, luego cuando regresó a su casa vio esa escena tan gráfica, tan horrible, y, pero dice que luego del funeral, a donde se hicieron solo unos cuantos familiares lejanos, eh, pues él dijo que se iba a vengar, pero también en lo que estaba ahí en su casa, dice que buscó y rebuscó por todas partes el dinero de su padre. Dice que no lo encontró, que solo encontró un puñado de maravedíes y algunas prendas de oro y plata. Dice que eran algo que la gente dejaba en garantía de los préstamos, más algunos documentos. Pero él dice que él pensó que su padre tenía algún otro escondite que no encontró. Y bueno, dice que no quiso saber más de todo aquello y con la idea fija de salir a probar fortuna a sus 16 años, se armó con una daga, tomó las monedas que había encontrado, se envolvió en su capa y en la oscura madrugada cerró su casa y luego de enterrar en un breñal aledaño un baúl con el resto de sus hallazgos, se fue a la aventura a sus 16 años, ¿sí? Jovencito. Muy jovencito. Pero muy mañoso, porque ya vimos aquí que desde chiquito aprendió a hacer, a mentir, a robar y a jurar en vano. Porque cuando llega al puerto, al muelle, dice aquí, Sí. que él se presentó con Martín y venía de Aragón. Y me llama mucho también la atención que este es su primer nombre que se pone, es la primera personalidad que él habla. Entonces, sí, dije, bueno, tan jovencito y ya se llamaba Martín. De cierta forma se me figura como que lo hacen también las personas que escapan de alguna situación de peligro, por su propia seguridad. Para que no los identifiquen, o sea, ¿sí? Por su, sí. Ahora, bueno, él huyó porque vio a su familia muerto, pero pues tenía todo, eran prestamistas, el papá, se pudo haber quedado perfectamente en su casa. O sea, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera, si hubiera huido, ¿sí? O a lo mejor por haber albergado a la persona que estaban buscando, pues ya iban en contra de él, ¿no? A lo mejor hubiera sido otra historilla. Sí, ¿verdad? Y bueno, aquí ahorita que hemos estado hablando mucho de Pardo de Cela. Ah. Aquí tengo una imagen en donde se habla un poco de él. Ahorita compartimos la imagen y te describimos un poco de ella. Aquí estamos viendo en una página donde habla de la historia de este personaje. Ay, Dios, perdón. Un momento, el rey Alfonso IX le concede el título de villa. Lo que pasa es que esta es una región de España que
que se llama Consejo de Alfoz. De Alfonso. De Alfoz. Este cuento se lo tengo que leer a mi mamá. ¿Sí? Es que lo que pasa, mi bisabuelo era capitán de puerto, ahí en Cádiz. Entonces, todo esto que estaba, todos los lugares, si yo se lo empiezo me va a platicar, no, que fulano, que mira aquí acá, y luego allá. Sí, Sí, ahí entonces, sí, para después de soportar, ahí viene. sí, aquí viene más o menos, se dice que Asedio de Fernando de Acuña durante 3 años en el castillo, es apresado en el castro de Oscuro de Silla. sí, bueno, viene hablando un poco de la historia de este personaje, de Pardo de Cela, en donde pues también dice que, que Pardo de Cela, como decía Cielo, después de soportar el asedio de Fernando de Acuña durante 3 años en el castillo de Roxela, es apresado en el castro de Ouro el 7 de diciembre de 1483 y decapitado en Mondoñés 10 días después. Entonces, bueno, aquí donde vimos, donde estamos viendo, se escapó. Pero más adelante aquí donde nos cuenta esta historia, pues ya no la libró. Y todos estos links los vamos a compartir por el Face el viernes, maybe, y yo las etiqueto para que sea más fácil de identificar, para tener más o menos también más ideas de lo que son los personajes, de qué fueron esos personajes que se mencionan aquí en la historia y que leyenda o reales existieron. Y bueno, entonces ya continuando con la historia, dice que este muchacho que en realidad se llamaba Jacobo, pero que ya luego se puso Martín, Vengo de Aragón. Martín de Aragón, dice que aquí donde estaba, se fue a Lisboa, A ¿no? Lisboa, sí, ahí al bar. El muelle era una romería de marineros. Y ahí conoció al capitán Gil Velasco, el cual dice aquí que era como un pirata. Dice esto porque pues el muchacho con la novedad de que iba a zarpar con él en su barco, estaba emocionado, quiero creer yo, y se encuentra con otra persona. Esta otra persona le dice, pues ¿qué haces a estas horas por aquí, muchacho? ¿Estás perdido o qué? Lo dice aquí, lo interrogó su provincial Salvador, y el muchacho responde, se llama Martín, que en realidad era Jacobo. Agradezco infinito vuestra intervención, señor, pero no me encuentro perdido, sino que duermo, pues zarpo al amanecer en el San Sebastián. Pero no sé. Y él le responde, ¿de veras? Se sorprendió el marino, escudriñando atentamente al jovenzuelo. Y él dice, bueno, es mi primera travesía, señor. Entonces, debería saber que su capitán Gil Velasco no goza de una buena reputación, que se dice debe ser contrabandista, pirata o algo así. Tú sabes lo que haces. Si algún día necesitas algo, busca a Alonso Sánchez de Huelva. Esta personaje también lo busqué. Aquí tenemos información de él. No. Alonso Sánchez de Huelva. Ay, a ver qué fue. De hecho, hasta tenemos una imagen de una estatua de él, maybe. A ver, permítanme. Dice, ¿dónde viene hablando ya de él? Esa de Alonso Sánchez. Sí, dice, el artículo se llama El proyecto de Cristóbal Colón. Y aquí como a la mitad de él viene una imagen de Alonso Sánchez de Huelva en un material que se llama, ¿qué será? Bueno, es como un tipo de piedra. Dice,
Otro de los motivos por el que el genovés se embarcó en tamaña aventura pudo ser un encuentro casual con un náufrago en la isla de Porto Santo, lugar donde Colón vivió varios años. Una leyenda cuenta que en este lugar Colón recogió a un náufrago de nombre Alonso Sánchez, marinero onubense, que le confió que en una tormenta arrastró su pesquero océano adentro hasta unas costas desconocidas. Dice, en ellas fueron recibidos muy amablemente por indígenas de extraña apariencia y que tras una breve estancia prepararon la nave para su regreso, lográndolo tan solo este valiente marinero. Dice, pero Alonso llegó tan maltrecho y enfermo que finalmente murió mientras Colón le acogía en su casa, hecho que también ha azuzado las malas lenguas, afirmando que fue Colón quien le mató para que el secreto no se transmitiera y así asegurarse solo que él lo conocía y consecuentemente sacarle todo el rendimiento posible. O sea, desde aquí ya se habla como que... Es lo que nos está contando más adelante, ¿te acuerdas? Sí, es lo que cuenta más adelante. La misma leyenda que aquí estamos viendo, él la nos la transmite en cuenta. el cuento. ¿Nos quieres comentar algo, Neidi? Y dice que, pues bueno, continuamos con la historia de este muchacho travieso. Dice que Alonso Sánchez, pues ya partió. Bueno, dice que los primeros meses en el San Sebastián con el capitán Gil Velasco para este joven fueron una pesadilla, porque pues era el más joven, el más novato. Me quiero imaginar que lo traían como las chincle para allá. Sí, como las caricaturas, que es el grumete, que es el que lava, ahora sí, ha hincado los pisos, y es el que ándale, el mozo, el que sirve a todos. Sí, y también dice aquí que comía muy feo, porque dice que le daban un plato de caldo de nabos y cebollas, junto con un mendrugo de pan para remojar en el caldo, y que era muy malo e insuficiente. Pues él era el blanco de las burlas y los malos tratos, aquí dice por su ineptitud, pero yo lo cambiaría por su inexperiencia. Dios, ándale, sí, es su inexperiencia. Sí. Sí, porque además, imagínate, esa gente estaba ya curtida, gente de barco, no tenían muy buena reputación en ese entonces los marinos. Siempre se decía que era de lo peor, porque el aventurarte en el mar, y más en esa época, en el que no sabían si iban a volver, porque ahí todavía se creía que la tierra era plana, que había criaturas, que se iban a encontrar mil monstruos al estar navegando, ¿no? Sí. Entonces no cualquier persona se quería aventurar a hacer eso. Y bueno, dice aquí que Martín se dio cuenta de la razón que tenía Alonso Sánchez de que el barco en el que iba pues no era de muy buena reputación, y dice que pues el capitán Velasco disimulaba sus actividades subrepticias, llegando, dice, hasta algunos de los muchos improvisados puertos, dice, de los que los portugueses habían diseminado por las costas africanas con el propósito de comerciar con los nativos para cargar mercancías legales, bajo las cuales ocultaba las ilegales al tocar los puertos europeos. O sea, que la piratería Desde siempre ha existido. Luego dice que Martín como que le empezó a como agarrar idea, ¿no? Al segundo de campo, al que estaba como el ayudante principal. Ándale.
de este capitán Velasco, porque dice aquí más adelante que, este segundo de mando, Mirandina, dice que lo obligó a realizar las peores faenas del buque, y que después este falso aragonés, que era Martín, se las ingenió para vengarse mediante una serie de accidentes prefabricados, de cuya mala intención fue un aumento al transcurrir de los días hasta culminar con una trampa que hizo caer un obenque desde el penol del palo mayor sobre el cuello de Miranda, rompiéndoselo. Entonces aquí Martín él se vuelve asesino. O sea, era lo único que no era, pues, a lo mejor tramposo, usurero, engañaba, pero no había llegado a tal grado, ¿no? De matar a alguien. Sí, y aquí dice, había cometido un homicidio premeditado y alevoso, pues carecía del valor y la destreza para enfrentar a un adversario. Y dice que, pues de esto él no tuvo el más mínimo remordimiento. Y bueno, se vuelve su primer asesinato tan joven. ¿Quieres comentar algo, Neidi? No, pues, oigan, cuando hablo escucho mi voz de rebote. Bueno, Samuel nos está poniendo un comentario que dice, caray, mira nada más cómo nos enteramos de esto. Sí, está muy curiosa, bueno, a mí me gustó mucho esta historia por la de porque narra, o sea, se me figura que jugó con todos los personajes que se encontró acerca del descubrimiento de América. A mí también se me hace que jugó con todos los personajes que de una forma o de otra tuvieron que ver en la vida o en la historia de Cristóbal Colón. De hecho, es muy, pues, hace mucha narración histórica y juega, ¿qué es lo que nos pasó con las dos primeras historias, ¿no? También jugó mucho con los aztecas, y entonces ahorita nos está contando mucho, pues, todas las historias, porque yo creo que nosotros no sabíamos que Cristóbal Colón descubrió América, pues pidió ayuda, ¿sí? Pero estamos viendo ahorita toda la relación y gracias a Lulú, que nos investigó, sabemos quiénes más intervinieron con Cristóbal Colón. Y yo creo que se nos va a quedar grabado esto, ¿no? Ya, que tú ya sabes que había un Alonso Velasco, que sí, vamos a empezar a mencionarlo, pues. Bueno. No, pues me estoy acordando de, por ejemplo, cuando... ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, de cuando la charla con Juan Nepotes, que... Pero, pues, es un buen libro como para acercar a la historia, pues, que de repente se nos hace muy aburrida, pero, por ejemplo, en la reseña del libro nos dice que juega con la realidad y la hace fantasía. Entonces, pues aquí el personaje principal es Cristóbal Colón, pero no nos está contando la vida de Cristóbal Colón, sino una manera de, pues en realidad sobre Cristóbal Colón a lo mejor se desconocen muchísimas cosas y otras son como mitos o suposiciones. Entonces, como que él está marcando el carácter, porque en realidad, pues sí, sabemos que Cristóbal Colón se hizo muy ambicioso, muy, así que quería sobresalir o ser más bien el único, el primero, pues. Entonces, está como que tratando de encontrarle o de mostrarnos a lo mejor una raíz de cómo pudo haber tomado ese carácter que conoció, dónde lo conoció. Y así nos
Bueno, la primera historia no investigué mucho, pero sí, así igual como la segunda, pues está me entremezclando, aunque no los hace aparecer en orden de historia o de entrada, pues, pero sí nos está mostrando como que todos los personajes que están participando en esto. Y la verdad es que fue una historia de que al final, es de esas de las que al final, o sea, yo quiero saber qué más, que siguen inventándole cosas a ese Cristóbal, pues. Más que una historieta, yo le llamaría una historia, pero super historia, porque pocas, Sobre histórica. sí, Una historia bien histórica, ¿no? sí. De hecho, nos acaba de comentar, pues, si Lulú averiguó los nombres de los personajes son reales. Jacobo, que Bueno, de esa del... Mira, ahorita acabamos de ver a los... Alonso Velasco Alonso Sánchez. Sánchez. Alonso Sánchez sí existió. Esta es su imagen, Pardo de Al Sela, cargo de eso. y este es Alonso Sánchez. Y aquí, en eso que tenemos aquí resaltado, me gustó esta página porque habla de una leyenda. Dice, una leyenda cuenta que en este lugar Colón recogió a un náufrago de nombre Alonso Sánchez, marinero nubense que le confió que en una tormenta arrastró su pesquero océano adentro hasta unas costas desconocidas y bueno, lo vamos a compartir ahí en el Face y ya luego lo puedes leer. Está muy padre. Ese fue el que... Bueno, Sí, esa en historia, fíjate. el- Y le robó las cartas. Y de hecho lo menciona ahí. Ahí está en esta leyenda. Sí. Aunque no la platica de otra manera, pero el resultado es el mismo, lo marca. Y no dudo que también si hubiéramos tenido oportunidad de buscar más, nos enteremos de más cosas. Y aquí dice que más adelante este marinero ya, porque ya lleva varios años, varios tiempo con el capitán Gil Velasco, empieza a ganarse su confianza. Entonces este capitán Gil Velasco recuerda que Ya tenía alrededor de 24 años cuando empieza a ganarse la confianza, quiere decir que ya tenía más de 6 años con él, pues. Ya tenía 8 años, porque empezó de 10, sale de su casa, no como Sí, 17 años. 17, 7, 8 años con él y él apenas se empieza a ganar su confianza, pero también porque sabe leer y escribir y según esto sabe contar y todo lo que sabe, pues, porque ya lo había metido al calabozo y y cuando lo saca pues se da cuenta también de que no era un espía. sí, y empieza a mostrarle los mapas, la rosa de los vientos, como que le empieza a compartir sus conocimientos. Ajá. Sí, Se ganó, pues, al ganarse la confianza, porque pues era un chico que sí sabía fumar, o sea, hacer cuentas, yo creo que por el papá, ¿no? Que era comerciante. Pero hasta ahí, a la hora que emprende él su aventura de meterse de marino, pues no nomás él era un chico también que le gustaba aprender, ¿sí? Eso era otra cosa que también le gustaba. Una de sus cualidades, ¿no? No se conformaba, pues, él siempre quería, pues ahora sí, además de que poco a poco es la ambición por ser rico, pero también tenía la ambición del conocimiento. Y era un chico que quería, pues ahora sí, era la diferencia con la bola de salvajes marinos que tenían ahí de tripulación. Y sí era diferente porque aquí en el mismo libro nos viene diciendo que en una ocasión Branca y Gil Velasco, Branca era otro pirata que se unió con Gil Velasco, dice que estaban en el barco. Aquí habla de que estaban en una taberna
celebrando, no dice qué, pero que estaban celebrando algo. Dice que Branca fue reconocido por un capitán de un avión catalán y los apresaron. Pero lo que resalta de aquí es que este joven, Martín, se salvó porque el hambre estaba ahí tomando con ellos, Estaba aislado, con ellos, estaba estaba aislado, Sí. estaba fácil. Sí, es que era un chico que no, pues ahora sí, no compartía, ¿no? Porque en primer lugar, pues, la diferencia de edades, ¿sí? Y segundo, te digo que, ¿qué tipo de tripulación? Siempre han dicho que el descubrimiento de América, Colón no se vino con los mejores marinos, ¿sí? O sea, se vino con lo peor, eso siempre nos ha dicho la historia. Que, Con quien buscaba el tesoro prometido o algo así, ¿no? ¿A qué? Él también motivó a que lo siguieran o que se siguieran a él, pero por medio de que va a haber, hay tesoros, hay oro, hay riqueza. Lulu, te fuiste más lejos. ¿Mandé? No, es que casi no te escuchaba, como si te hubieras retirado mucho. no es Lulú. Esa es la voz de Eunice. ¿Es quién? Hola, De Eunice. Ah, casi no se escucha. Bueno, va a intentar hablar más alto. Ok. Y bueno, después de este suceso de ver que se los llevan, este joven muy vivaz, dice que se va al barco y con la mentira de que llevaba una orden del comandante que se llamaba Branca, se mete como a su cuarto o a su privado, dice que al ver las joyas que encontró, dice que le brillaban los ojos de codicia en la contemplación de aquel botín que el capitán había reservado para sí. Dice que pues no se lo podía llevar todo, por lo que optó por escoger objetos más pequeños y valiosos. Dice que luego pues que se los llevó, pero dice aquí otra vez la maldad, eh, que al momento de retirarse, que derramó aceite sobre los muebles y la alfombra para colocar después una larga mecha improvisada que los encendería cuando ella se encontrara lejos. Sí, era, o sea, de pensarse, ¿eh? Y bueno, cuando se fue, pues nadie dudó, a lo mejor nos vemos ya con la maldad de que sabía lo que les iba a pasar. Ay, no. Nomás de pensar lo que está haciendo. Y eso que es mentira. Pero bueno, dice que quiso la suerte que este fuera, dice que, bueno, ya me estoy brincando, dice que Este fue un barco de guerra al servicio de él. es que sí, pero yo como que no entiendo por qué. ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que sigue? O sea, esto que sigue, que dice, O sea, no, él ya se trató, él se fue. Y entonces él trató de enrolarse otra vez en el primer navío que saliera a Cádiz, ¿sí? No. dice aquí que tocó la suerte que le tocó un barco de guerra al servicio de Renato de Anjou, que era un noble francés en pugna con Juan II de Aragón. Y bueno, aquí se cambió de nombre. 5 veces, sí, yo también conté 5 veces. Aquí ya se puso Juan Venegas. Bueno, por eso ya cuando llegó al puerto que se bajó de este navío, Que no hubo una tormenta y él quedó en una isla o algo así. no, ese es más adelante, ¿no? Porque Esa aquí, tormenta es con el último, con el que mata, ¿no? Es cuando llegan la primera vez que llegan a América, sí. sí, ese sí es
Y bueno, dice aquí que ya se presentó con unos pescadores, se puso a nivel de ellos. Soy un pescador como vosotros, pero mi barco zozobró, no sé qué haya sido de mis compañeros. Soy andaluz y me llamo Juan Venegas. Entonces los dos hombres, pues al verlo, lo conducieron a sus casas, lo ayudaron, y dice que se quedó con ellos 2 o 3 semanas en lo que reponía fuerzas y decidía qué camino tomar. Dice que estas personas que lo encontraron le regalaron algunas prendas que habían pertenecido al difunto padre de los hermanos. Dice que mientras él reponía fuerzas también remendó su nuevo ajuar y se iba con ellos como que a hacer las actividades. Sí, pues es que los acompañaba. Y más que nada lo que dice, los acompañó para conocer los alrededores cuando se dio cuenta del conveniente aislamiento de la zona respecto de posibles perseguidores. Entonces, enterándose que el puerto de Lagos no estaba muy lejos, que don Enrique el Navegante había fundado en el promontorio de Sales, también cercano un centro donde había reunido a los sabios de la época para estudiar las ciencias médicas. Aquí tengo una pantalla que voy a compartir, Neidy, en donde esto suena interesante porque, bueno, son varios capítulos, pero ¿cómo empezó a hacer sus mapas? Este se me hace interesante porque pues ya lo pongo aquí desde el minuto 1:20, porque vine hablando de una manera muy... Es como una caricatura, pero a la vez te está enseñando, te está diciendo, y son 3 partes. ¿China? ¿La quinta capital de Brasil? Brasilia. Ya lo sabía. Oh, ¿quién llega a un mapa del mundo que no entera? Vamos a ver un pedacito, ¿no? Precisamente quería ver de nuestro mundo hace unos cientos de años. Es caricatura. ¡Wow! África está muy rara. ¿De forma tan extraña? Pero al final en la Edad Media eso era lo único que sabíamos del mundo. Porque para avanzar más había que superar un gran obstáculo. No. ¿Miedo de qué? No desconocido, de lo imaginado. Yo no había tenido miedo. ¿Miedo de lo desconocido? Ahí está raro. En aquella época no saben miedo era algo más que ratoncitos. Hay un barco que va a buscar marineros. ¿Crees que están locos? ¿Sabes lo que les espera? Unos marineros vieron una serpiente marina de una niña de largo que se tragaba a los barcos. Los unicornios también atacaban. El sol está tan bajo que el océano hierve y la piel de los hombres se quema y se oscurece. ¿Qué pasó? El océano cae. Y al otro lado, la gente anda cabeza abajo. Amigo mío, no te aconsejo que vayas allí. No regresarás nunca. Aquí está Portugal, es un país pequeño, pero... Y bueno, luego les compartimos los links. Y tú eres de aquí, de pelotón. Porque eso sí está interesante y es muy lúdico, muy entretenido. Sí. Son caricaturas Son de... caricaturas, Neidy, No le entendí mucho. ¿no? Me encantaba esa caricatura, dice Samuel, sí. No le entendí mucho, ¿eh? Es como te están enseñando un poquito la historia de Ajá. cómo hicieron los planos, que a mediados del siglo no había, África se veía muy diferente el continente a como ves ahora los planos y los mapas. Y dice que todo es porque tenían miedo. Acuérdate que volvemos a lo que había comentado,
no decían que la Tierra era redonda, sino que la Tierra era plana, que en el mar había monstruos, que mataba pues a los marinos. Mm. De eso trató ese pedacito de la caricatura. Y bueno, ya luego compartimos el link y lo pueden ver completo porque sí está muy interesante. Y luego aquí dice que ya que se fue al puerto de Lagos, dice que se volvió a cambiar de nombre a otra personalidad. Aquí ya se llamaba Jerónimo Páez. ¿Y existió Jerónimo Páez? Ese no lo busqué, pero ahorita lo buscamos. Yo creo que esos no. No busqué ninguno de los nombres que se puso, fíjate. Eso sí no hice. A ver. Estoy haciendo la búsqueda de... En Granada, Porque ese ese apellido se ponía, Me faltó el acento. ¿Por qué? No son muy recientes. Sí, todos son recientes. Sí, No. ¿Cuál era el otro nombre? A ver, otro de los nombres. ¿Martín qué era? Giovanni. No, ese no tenía apellido, ¿verdad? No, nomás era Martín. Juan Venegas era el otro. A ver. ¿O no era el otro nombre de Martín? Ajá. No, pero Luego se puso Giovanni. Giovanni. ¿Pero no te acuerdas el apellido? No. no, también lo dice. ¿Espérame? Bueno, si nos encontramos otro Ajá. nombre con el apellido, nos ponemos a buscar. Sí. Pero bueno, hasta ahorita no hay ninguno. Y dice que... ¿Mande, Lady? Que creo que no dice apellido. No, no, ¿verdad? Pues nos encontramos uno con apellido, pues lo buscamos. Y bueno, ya este Jerónimo de Páez, que se llamaba Juan Venegas, que se llamaba Martín, y que en realidad se llamaba Jacobo. Ah, sí, Juan Venegas. Sí. Dice que pues entró a trabajar a una casa comercial marítima y que después le comunicó a sus patrones su inquietud que él tenía de, dice, su inquietud de irse a navegar. Dice que estos conformes con el buen desempeño del escribano lo recomendaron en la casa Guine de Lisboa. Dice que era la empresa real encargada de la navegación y el comercio de las costas africanas. Dice que aquí ya este joven se inició en los secretos del Océano Atlántico conociendo las rutas marítimas desde Islandia hasta el archipiélago Madeira. Dice que aprendiendo todo lo relativo a la navegación de altura, las corrientes y los vientos marítimos y pues adquiriendo experiencia en navegar. Y dice que así supo que era posible ir más allá de ese promontorio gracias a que 44 años atrás Illinois había descubierto que las corrientes de las Canarias corrían hacia el sur contorneando la costa africana y que para el regreso a la madre patria había que adentrarse en el océano describiendo un gran arco para llegar a Portugal. De esta persona también hay información. De este señor, Illinois. Es él. Illinois fue el primer hombre europeo en 1434. Deja compartir la pantalla, por favor. Dice que fue el primero como que navegó más allá de lo que ellos tenían permitido o hasta entonces ellos decían que hasta ahí se acababa el mundo. Dice que Cabileiros de Cristo, camareros.
al fin de los caballeros de Cristo. Es parte de lo que vimos hace rato en la caricatura, de que se creía que las aguas eran turbulentas y las corrientes marítimas impedían el regreso de los navegantes. Y dice que este hombre lo mandó a una misión junto con Alfonso al dijeron haber avanzado 50 leguas al sur del Cabo Bojador, donde notaron en tierra rastros hombres y de camellos. O sea que estamos cerca de Egipto. Entonces sí fue el que se atrevió a navegar más allá. Pues bueno, más o menos esa era su cara, su personalidad. Samuel, si quieres compartirnos algo, adelante. Entonces dice que aquí este joven Jerónimo dice que recorrió la isla de Cabo Verde, Costa de Marfil, la de la Malagueta, la de Oro, navegando incluso el Golfo de Guinea. Dice que allí entró en contacto con la zona de calmas ecuatoriales, que los ingleses llamaban Doldrums y los franceses Pot-au-Nour, que eran una verdadera calamidad. Sí, de hecho, se cuenta que cuando los barcos llegan al área del Ecuador, ¿sí? No hay aire, no hay viento, es una calma, el mar está tranquilo. Como muchos de estos barcos son veleros, entonces al llegar a esa zona, ahí quedaban varados y a veces morían ahí porque no había un aire que los pudiera sacar de ahí. Eso sí se cuenta y hay muchas historias de esa zona, porque aparte como es donde también cambia el mar de más caliente a más frío, hay menos pesca, entonces la gente por eso también, eso me acuerdo. En otro lado, o aquí mismo, que también alguien dijo algo acerca de que el mar se los estaba. Sí, aquí. Un triángulo de no sé qué, o el de la Bermuda. No sé si fue aquí o también hay un repasito, pero. Dice que no le faltó contacto con las antiguas historias de grifos, basiliscos, aves fénix, dragones y sirenas, que según los marinos resguardaban riquezas y secretos extraordinarios, y con los relatos nocturnos de extrañas razas de antropófagos, mujeres guerreras, pigmeos, cíclopes, blemios, hombres sin cabeza, con el rostro en el vientre, de hombres con cara de perro, con pezuñas, o con labios o pies inmensos, con que se hacían sombras ellos mismos. Imagínense ya en la noche que estén contando historias de esto. ¡Ay, qué padre! ¡Qué miedo! Las historias de Entre terror. miedo y padre, ¿no? Porque, o sea, ¿sí? ¿O tú qué dices, Navy? ¿No estaría padre? ¿Qué cosa? ¿No estaría padre conocer todas esas leyendas? Pues sí, Las leyendas de los mares. sí, sí. Y bueno, y dice que por esa época de viajes entre Lisboa y Madeira, dice que entró en tratos con la Casa del Estrello de afamados cartógrafos, y dice que el verdadero propósito de Jerónimo era pues encontrar una mujer. Sí, porque además era muy ambicioso. Sí. Él no iba a buscar cualquier mujer, ¿sí? Porque, bueno, sí dice, ¿no? Que su dote lo haría también, ¿sí? Sí. Le serviría bastante. Y ahí fue donde encontró a esta mujer, a Felipa Moniz. Aquí estamos ahorita compartiendo una imagen, Navy, donde se ve a esta mujer que es de cabello oscuro y trae de tez blanca, y trae aquí en la imagen que estamos viendo una rosa roja en el cabello.
Y algo que dice aquí de ella, voy a ampliar la imagen, dice, dice que para que la familia de Felipa Muñiz aprobara el casamiento con Cristóbal Colón, dice que podrían concurrir una serie de circunstancias. Por ejemplo, que Felipa ya tuviera una edad determinada que hiciera favorable dicho casamiento, que los padres de Felipa fueran nobles, pero no tan nobles, es decir, de una nobleza media, que la familia no tuviera recursos económicos. Dice, por otra parte, tenemos un hecho que nadie menciona o se olvida y que redundaría en mi planteamiento. Dice que la hermana de Felipa Muñiz se llamaba Blanca o Violanta, tan noble como ella. Dice que se casó con Miguel Millar, que era un comerciante, que no era noble ni tampoco un comerciante adinerado. Dice, por lo tanto, tenemos a una hermana casada con un plebeyo, entonces ella también se podía casar con un plebeyo. Dice que esta puede ser otra de las razones por lo que Felipa se pudo casar con Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón no tenía ningún título de nobleza, pero al casarse con ella ya le daban la... Sí, de hecho, el título de almirante a Colón se lo dieron ya cuando autorizan su viaje y lo apoyan económicamente los reyes. Porque no, pues, imagínate, se presentó cualquier persona a solicitar apoyo con la historia pues de que hay algo más allá, pues, tengo un camino más fácil para llegar a la India. ¿Sí? ¿Saben qué? Yo sí quiero hacer un paréntesis aquí para compartirles dos comentarios que mandó Dani por teléfono. Los voy a leer, Dice Dani, mira, no pude entrar, pero te voy a decir por mensaje lo que he leído. Hasta ahorita me pareció interesante de cómo hay un Dios que creó este libro que dice que el hijo de Aristóteles, que es maestro de matemáticas, enseñaba, había un ciego que era sabio, pero más que nada el Dios que era, según eso, Claudio Ptolomeo. De las historias anteriores. Dice, hola, ¿cómo estás? Aquí te mando otra participación. Se me hace interesante de cómo en realidad hay dioses porque crearon este libro y aparte hay un joven maestro de matemáticas y filosofía también. Aparte hubo quien se interesó por ser la niña, la Pinta y la Santa María. Y más que nada se me hace bueno porque habla de la historia que cada uno de sus personajes creó. Por ejemplo, uno de ellos se interesa por las otras que hacen. Bueno, dice aquí ya, cuando habla de la niña, la Pinta y la Santa María, ya ahora sí de esta historia. Esos eran los dos comentarios que nos compartió Dani. Y bueno, entonces continuando, dice que que su matrimonio con Felipa no iba muy bien, porque Felipa pues se la llevó a vivir a Porto Santo, pero a Felipa no le gustó el clima. Entonces cuando ella sintió que lo iba a abandonar, dice, su astuto cónyuge la preñó para que no tuviese intención de viajar, al menos por un tiempo. Dice, pues aquí él se daba la vida de gran señor. Es que imagínate, la sacan de una ciudad para mandarla a un lugar perdido en la nada. Claro que no le... Sí, dice que así que casi un año después de haber llegado a Porto Santo tuvieron un hijo varón al que llamaron Diego. Pero pues también este hombre era toda una fichita porque dice que Felipa prestaba oídos sordos a los rumores acerca de los desmanes y enredos de su marido, los amoríos. Fue hija de otro rico, es financiero, y aprovechando que Jerónimo estaba de viaje, comunicó a su hermano el gobernador el motivo de su desazón. Pues es que tenía ahí la esposa, ahora sí, tenía la fuerza, ¿no? Para poder apresarlo, matarlo, ¿sí? Encarcelarlo. Sí. Entonces, pues es lo que decide, pero pues ahora sí, es que
siempre, como que siempre tuvo muy buena suerte, ¿no? Sí. O sea, siempre buscó la manera y le llegaba la forma de escapar. ¿Sí? Si no se acaba la historia. Sí, porque aquí otra vez escapa y se lleva casi todo y dice aquí que excepción de su familia. Y bueno, dice que después se hizo pasar, total, por un banquero sevillano en apuros, que trocó por oro las joyas y objetos antiguos que llevaba consigo. Después se fue a Andalucía con la idea de, dice, con la idea de dirigirse a aquel sitio conocido en la desembocadura común del Tinto y el Oriel, donde se sabía que habitaba una comunidad genovesa que lo ocultarían por dinero. Se tendría 2 o 3 semanas en dicha comunidad cuando conoció al geólogo italiano Toscanelli. De Toscanelli también tenemos un poco de información. Sí. Aquí está. Compartir pantalla. Se ve como un señor ya mayor, Navy, es la imagen que estamos viendo, el cabello chino, de frente muy amplia, vestido como un sacerdote, ¿no? Bueno, no se me figura. Ajá. Fíjate, de ser médico, Ajá. se interesó por la geografía y los viajes que se estaban realizando en los últimos años. Entonces, cruzar Vasco de Gama, el Cabo de la Buena Esperanza, que había una nueva ruta para llegar a Asia. Fíjate, ahí dice que él planteó que había una ruta para llegar a Asia, la occidental. Toscanelli es el autor de una carta náutica en la que pone de manifiesto su idea de que las costas de Asia están cerca de las de Portugal. Y luego también dice aquí que esta carta de Toscanelli fue autorizada por Colón en su primer viaje a las Indias, ya que el geógrafo genovés se la remitió en 1474. Para aumentar a las Indias. Este fue el documento que él presentó a los reyes para poder, que estaba más cerca. Y mira, dice, en la carta de Toscanelli aparece una isla llamada Brasil, una isla. Toda en el occidente de Irlanda. Los Azores, las Canarias, Cabo Verde. Bueno, esto también está muy interesante. Lo malo es que el tiempo no nos permite analizar todo eso. Enteramos de esto. Sí, sigue con lo mismo. Y bueno, más adelante viene ahora sí que se pone el nombre de Giovanni. Ajá. Sí, dice que como ahora se hacía llamar, es su cuarto nombre, pero iban 4. Y dice que mientras andaba ya en este lugar que buscaba llegar a Catay, dice que se acordó porque escuchó hablar de Alonso Sánchez, este personaje que ya estuvimos ahorita checando, y dice que le preguntan si lo conocía, y luego dice, no creo que me recuerde, soy el hombre en que se ha convertido un joven que vuestra no, dice que cuando ya se encuentra, le dice que es un joven que conoció antes, dice, mi nombre es Giovanni y aún me siento en deuda con vos. Porque lo rescató cuando iba a embarcarse en el primero. ¿Te acuerdas que él estaban atacando? Lo estaban peleando, sí, lo estaban. Entonces él fue el que lo salvó, pues ahora sí, lo ayudó, espantó pues a los que lo iban a atacar o lo atacaron, ¿no?
Y luego dice aquí que entre lo que se da en la plática le dice este hombre Alonso, pues es que tú no me debes nada. Pero entonces él justamente lo maneja de modo de que se embarca también con él y se va a donde partieron. Él era pescador. Sí. Le dice que él necesita ir a Sevilla. Dice, y vos tenéis una barca que se hace a la mar al amanecer. Entonces, o sea, absolutamente lo convenció para que se fuera con él. Y dice que, curiosamente, en cuanto ya iban a la mar, ya Giovanni le confesó que se había vivido de la justicia portuguesa por un asunto de faldas, por lo que si quería, pues podía tomarlo su servicio. Dice que el buen hombre le sonrió comprensivo y pues le dijo que pues se contaba con el trabajo. Lo que se me hizo muy curioso, lo voy a leer tal cual, dice, Alonso Sánchez era un piloto excepcional, en el que se conjugaban las experiencias y un gran sentido de la orientación. Podía estimar el rumbo con una precisión asombrosa. A menos que fuese sorprendido por una tormenta, era capaz de calcular, ojo de buen cubero, la velocidad de un navío, observando las burbujas de su estela, las algas flotando en las ondas o la costa visible a lo lejos. ¿Cómo nomás con ver lo que a lo mejor uno ve un carro, ¡pum! Y uno dice, ese carro va a tanta velocidad? Ajá, entonces él decía, y el barco. Lo barco. mismo con los barcos, pero con los barcos, bueno, a mí será porque nunca lo he, ni siquiera lo había pensado. Ándale. Se me hace más intrigante. No, y es que en ese entonces, o sea, tú dices un barco, ¿no? O sea, a nosotros, ¿qué se te ocurre de un barco? Un transatlántico para irnos a un, o sea, de paseo, ¿no? Sí. No un barco de... ahora, no de Ajá. Y bueno, aquí también me resulta interesante porque dice la historia que cada vez que le era posible, Giovanni abordaba el tema de tierras desconocidas. Dice que cuyo descubrimiento traería gloria y riquezas a su descubridor. Pero como que Alonso Sánchez era un hombre sencillo porque decía, eso no es para mí. Pero Giovanni aprendió mucho de él. Dice, mucho. Ahí es donde me entra un poquito la contradicción de más adelante, porque lo enseñó a usar el cuadrante, lo enseñó a hacer, y ya para el final, que le dice, es que no sabe, cuando ya va Cristóbal Colón y va dirigiendo las naves, que se dan cuenta que él no sabe nada de navegación. A los otros. No, sí, cuando los otros, Alonso y ya, bueno. Sí. Dice aquí que más adelante encontraron las tormentas, encontraron dos tormentas, ¿no? Una que los movió, porque además, como ellos conocían, pues navegaban a través de las corrientes. ¿Sí? Él aquí dice, consiguió más al oeste, ¿sí? Pero aquí también ya dice que después de eso, después de que llegó la calma, dice que desembarcaron en una pequeña playa bordeada por la jungla tropical, dice, desde donde ya los observaba un grupo de nativos investigados, pobrezos. A lo mejor eran los primeros americanos. Ambos grupos ensayaron muchos saludos. Y pues los trataron muy bien porque dice que los aborígenes se encargaron de proveerles lo necesario. Fíjate que eso es, todos los navegantes han dicho que, bueno, se supone que cuando iban a las costas de África o Asia, era lo primero que encontraban, era que los atacaban al llegar a las costas. Y oh sorpresa, creo que casi todas las historias que cuentan de América, siempre los recibimos bien, ¿sí? Nunca hubo, bueno,
que los atacáramos, ni antes, ¿cómo se llamaban? Los achicaban cabezas. O sea, nosotros no, nunca se buscó ni se pensó que los americanos, ¿sí?, fueran hostiles. Yo cuando veo un programa de esas historias acabo tan enojada. Sí, porque es lo que nos dice, ¿no? Imagínate, llegan y luego les ven las cosas de oro, o sea, pues obvio, fue lo primero que les brillaron los ojitos, ¿no? Y además, pues obvio, no, se comunicaban a señas, ¿sí? Y ellos pues les ofrecían cosas, ¿no? Les ofrecían como, pues ahora yo creo que es la cultura del americano, que somos muy hospitalarios y les ofrecemos lo que tenemos, ¿no? Sí. Cosa que el europeo no es así. Hasta que no gana su confianza, te dan. Y bueno, después dice aquí que después de un mes Alonso Sánchez quiere volver a España a comentar, a compartir lo que había descubierto. Y nadie lo quiso seguir más que este hombre, ¿cómo se llama? Su sobrino, ajá, y Giovanni. Y cuando estaban dormidos, Giovanni los degolló, arrojando luego sus cuerpos al mar. Pero lo que se me hace luego raro, dice que al llegar al puerto se hizo pasar por una navegante que había entrado al servicio de Alonso Sánchez y les dijo que una enorme ola los había golpeado y que se había llevado a su patrón y al sobrino del patrón. Pero, o sea, dicen que él hacía entrega del navío a las autoridades para beneficio de los deudos del dueño de la embarcación. O sea, aquí está demostrando que le dio es que ella se había quedado con las cartas de navegación, ¿Qué era lo que quería? Entonces él dijo, yo voy por más dinero, ¿sí? Yo regreso. ¿Qué hago yo? Pues entrego el barco a mi patrono, pues murió, ¿sí? En lo que navegábamos, pues aquí están las cosas. pues sí. Porque de hecho, él siguió haciendo cosas chuecas, planos dobles, hacía doble contabilidad, hacía doble mapas y todo eso. Y aquí hay algo que también me llamó la atención porque dice, se sentía elegido por Dios para ubicarse el descubrimiento de las nuevas tierras. ¿Cuántos no hay en la vida real que se sienten los elegidos de Dios para hacer o para no hacer? Ajá. Me quedé ahí. Bueno, ya después dice que cuando se sintió listo, solicitó una audiencia con el rey Juan II bajo la personalidad de un navegante que no ves, de nombre Cristóbal Colón. De Colón, su quinto nombre. Aquí ya usó su apellido. Su apellido ya es real. Él se llamaba, bueno, aquí. Sí, de Colón. Sí. No lo ubicaba. No lo relaciono, Porque aquí la historia dice que su nombre original era Jacobo, de apellido de Colón. Entonces aquí ya no se cambió el nombre. Y bueno, él expuso su proyecto, pues lo escuchaban y a lo mejor pues se les hacía raro, ¿no? Porque ya después decían, ven cuando estén aquí los expertos, pues él iba y exponía, dice que hacía resumen de las teorías de Ptolomeo acerca del tamaño del globo terráqueo, dice que era un cuarto más pequeño que lo calculado por Erastóstenes, que la tierra firme ocupaba una mitad y no la séptima parte. Dice también aquí que mencionó que Aristóteles de Caleo pensaba que el extremo oriente no estaba tan lejos. Se puso a explicar una serie de teorías, pues que todavía dudaban, ¿no? Porque todavía fueron refutadas. Ajá. Con el primer sitio observemos que pese a la noción de que la Tierra es redonda, bueno, se le citó dentro de 10 días y escuchó junto con el rey
la réplica de los especialistas. ¿Te imaginas? Él diciendo que Aristóteles, volvemos a la lucha de la ciencia contra la religión. Otra vez nos la está marcando mucho Nacho aquí. De hecho, aquí en lo que sigue, dice que bueno, lo citan para dentro de 10 días y luego ya dice que la réplica de los especialistas vienen hablando de la Biblia, Sí. de textos de la Biblia. Los tengo aquí, ¿quieren que los chequemos? A ver. Aquí tengo La verdad, ¿cuánto trabajo y qué estudio? O sea, estudió muchísimo Nacho para poder hacer estos cuentos. No, sí. O sea, porque por lo regular tú haces tu cuento, tú todo lo inventas, ¿no? Sí. O sea, Pero no, Pero está entre griegos, sí, o sea, entre historia. Bueno, dice aquí que él empieza hablando con un versículo de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7. Isaías capítulo 24. Capítulo 6. Donde se nos habla de los 4 ángulos de la tierra. Sí, aquí en el Capítulo 7, versículo 1. Después los vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego viene hablando de el siguiente capítulo es Isaías. Vamos a buscar Isaías, Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 34, ¿sí, verdad? Sí, Ajá. versículo 4. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. ¿No, verdad? No es. Capítulo 34. Versículo 4. No, No será otra versión de la Biblia. Pero no, ya no son lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver ese qué nos sigue. falló. Sí. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 1. Sí, Versículo 14, ¿no? perdón, sí. Capítulo 6, versículo 1. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. A lo mejor habla de similar al pasado, ¿no? Sí. A lo mejor habla de algo plano. Porque habla de los que se enrolla. Aquí dice, capítulo, la Sagrada Biblia nos explica que el movimiento de los astros se debe a que el cielo es como un libro o un pergamino que se enrolla sobre sí mismo. En Génesis, Se enrolla sobre sí mismo. Nos dice que el sol nada más es como para iluminar, porque ahí están desmintiendo que el sol gira alrededor de la tierra, por eso el día y la noche. Y ellos, según el Evangelio, están desmintiendo y usan por lumbrera una expansión de los cielos para alumbrar solo la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las dos. Y si dice aquí del día y de la noche. Sí, El sí, sol y sí. la luna. Lo que pasa es que la teoría era que el sol gira alrededor, o sea, la Tierra gira alrededor. Es cuando empiezan a plantear los movimientos de rotación y de traslación, que es donde lucha la ciencia con la iglesia, en donde cómo es posible, no inventes. O sea, Dios dijo,
Él sola lo creó, pero no le dan a pensar por qué es el día y por qué es la noche, ¿no? Entonces, los científicos, los expertos del rey, pues ellos se están basando en la iglesia, ¿sí? Y él se está basando en la ciencia. Entonces, que son dos puntos muy difíciles de discutir, yo siento. Sí. Y bueno, pues él dice aquí que seguía buscando quién lo financiaba, o sea, eso es algo bueno, que seguía buscando la manera de conseguir sus objetivos, de lograr sus metas. Dice que más tarde conoció a otra mujer, pero esta de condición humilde. También aquí tenemos la imagen de esta mujer. Es ella. Beatriz, la humilde lavandera cordobesa, que murió pocos años antes que su hijo. La propia reina Isabel la felicitó públicamente por su dedicación en la crianza de Diego y Fernando, ante la ausencia de Cristóbal, y logrando que Diego la tratase como una madre. O sea, como que juntó a sus dos hijas. Y entonces le quitó al otro, ¿verdad? Al otro. Sí, porque aquí dice que ella le dio un hijo que bautizaron con el nombre de Hernando de Colón. Ajá, ese es el... Y acá dice Fernando. Sí, es traducción nada más. Y luego dice que casi de inmediato que nació su hijo tuvo que partir a Lisboa, pero dice que los franciscanos, por medio de doña Beatriz, se habían enterado de los viajes de su marido a las cortes de otras potencias, y pues ellos se aborazaron a tratar de convencer a las majestades, doña Isabel y don Fernando, de apoyar a Cristóbal Colón, porque ellos antes ya le habían sacado toda la verdad a Cristóbal y le habían quitado todas las pruebas las tenían ellos. Sí, porque acuérdate que se metieron a su habitación y le robaron los planos. Sí. Dice que ya después de que los frailes le dijeron, no, es que sí hay que apoyarlo, por eso aquí están las pruebas, aquí están los que justifica, ellos tenían todavía sus dudas porque las pretensiones de Cristóbal Colón para ellos eran muy elevadas. Creo que les pedía mucho dinero. O sea, le pedía además barcos grandes, con una buena tripulación. Hasta una pensión, ¿no? Ajá. Sí, que les pedía como una firma, dice, porque dice, con la firma de las capitulaciones obtenía impunidad por el robo y el crimen cometidos, privilegios únicos que lo convertían en un hombre poderoso, protección y encubrimiento por parte de la reina y la Iglesia católica, y por último, amplia satisfacción por el triunfo de su ambición de riqueza. Y bueno, pues consiguió a sus carabelas, la niña y la finca, que fueron costeadas por los vecinos del puerto, y dice que la Santa María era pesada y de difícil maniobra. Como mencionaban ahorita, ¿no? Que no le fue fácil y que lo que consiguió no fue lo mejor. Sí, no, o sea, sí tenía una nave que era pues muy torpe, porque no era una nave, él quería una nave que fuera buena, ligera, para el recorrido, pero también era una nave muy fuerte, que de hecho de material muy bueno, como que era nada más para negociar ahí cerca, ¿no? Y como él sabía, la vez pasada se encontró con unas tormentas muy fuertes, se ha venido en tiempo de huracanes. Sí. Y bueno, ¿apagó el aire o está bien así? También, pero está frío.
luego dice que ya después de que empezaron la navegación, pues ya los 2 meses y el desánimo de los navegantes pues empezó a sentirse lo natural, ¿no? Después de estar navegando y nada. Sí, la historia lo cuenta, Sí. que de hecho se estaban amotinando ya, y sí te platica de un motín que Sí, lograron sofocar, pero sí, es así, la historia siempre nos ha contado que se iban a regresar si realmente no encontraban tierra. Sí. Y aquí ya habla dice que a las 2 de la madrugada del día 12 fue cuando ya vieron la tierra. Dice que el vigía del castillo de proa de la finca que iba a la cabeza gritó, tierra, tierra. Bueno, ahí ya cambió la historia. Dice que pues ya, como mencionabas ahorita, sí, no, él veía los pequeños pendientes de oro de los aborígenes, los que llevaban en las narices. Bueno, dice que a ese lugar, el primero que llegaron, lo bautizaron con el nombre de San Salvador, y luego dice que él seguía con la idea de buscar, dice, me propongo ir a buscar la isla de Zipango, y en ese entendido a los pocos días dice que continuó el viaje, y dice que después descubrió otra isla, la que llamó Juana, y él pensaba que había llegado a Japón. Ajá. No sabía exactamente no sabía dónde estaban. Neidy, ¿quieres comentar algo? No, vamos bien. Bueno, porque no te hemos dejado comentar nada ahora. Ay, ¿sabe? Porque Y dice aquí que bueno, los hermanos Pinzón como que fueron una pieza clave en este descubrimiento. Ajá, siempre. Tanto así que... Lo supo que después dijo, no, te voy a decir que él dijo primero. Porque de hecho había una gratificación por parte del rey. Por eso yo creo que también ahí es el que huye uno de ellos. Martín se llamaba el que yo. De hecho, la historia sí nos cuenta que él descubrió otra parte de América, Sudamérica. Colón llegó a un lado y Martín Pinzón llegó a otro lado. La historia. Aquí me llama también mucho la atención como cuando leímos el libro de El pasado, donde hablaba con términos españoles. Aquí habla con términos muy mexicanos. Aquí en la página 101 dice, Martín Alonso dice que, bueno, lo voy a leer completo. Sin tomar en cuenta ya los hermanos Pinzón, porque ya que había habido la traición de Martín, de Colón fijó el rumbo al noreste, suponiendo que sí llegaría a España. Martín Alonso le dio la cabeza, sabedor de que este rumbo lo conducía más bien a los cielos respetuosos, pero acató la orden sin chistar. O sea, iban, acuérdense que se caían al precipicio al llegar a la orilla de la tierra. Sí. Y bueno, aquí ya más adelante es cuando se entera, pues Martín regresa. Ajá, o sea, están ahora sí como que van, me da risa porque era como una persecución, ¿no? A ver quién llegaba primero. Ya cuando se entera que está enfermo, que está muy grave de un mal hepático, fíjense, el mal hepático fue, yo creo que porque tomaba mucho. Toda su travesía y todo el tiempo que estuvieron ahí era porque pues, le dio una cirrosis. ¿Para aguantar? Sí, porque aparte con la alimentación, dime qué tipo de alimentación, o sea, los que están tanto tiempo, hay muchas enfermedades que les dan por estar falta de estar en la tierra. Entonces, Ahí en el agua. Por más de que no se acostumbre este movimiento. por más que te lleves agua dulce, imagínate, llega un momento en que esa agua dulce está estancada, ya no está pura, ¿sí? ¿Para esos tiempos? Imagínate. Sí, luego aquí también ya estoy hablando que, pues bueno,
ya este hombre Martín regresa enfermo y se va al convento de los frailes, ellos lo reciben bien. Cristóbal Colón otra vez demuestra su preocupación, se pone la máscara de buen samaritano, por llamarlo de alguna manera. Pero pues nada, yo creo que era buen samaritano para ir a ver qué iba a decir. Pues sí. Porque él podía Ya decir... llevaba la intención de eliminarlo. Sí. Porque él pensaba que el otro iba a declararse como que Él había descubierto, llegado primero a la tierra. ¿Qué pasó, Nelly? No, nada, que estoy distraída en mi casa. Y bueno, aquí ya pues lo asesina. Ya para él los asesinatos eran cosas normales. Le pone la almohadilla sobre la boca. Dice que, imagínense la escena, que este otro hombre que ya está muriendo abre los ojos y este malvado asesino, digo, le dice, ¿qué le dijo? Traidor. Ajá. Pero puede haber pensado, ahí tú asesino. Ay, no, pero qué cosas. Y bueno, dice, acto seguido corrió hasta la capilla de la que ya estaban saliendo los legos, luego de su servicio nocturno, dice, pidiendo a voces que viniesen a darle la exhumación al moribundo. Por supuesto que ya se ha muerto. Cuando entraron a la celda, Vicente y Francisco se miraron significativamente. Al no tener pruebas de su sospecha, guardaron silencio por respeto al difunto. La familia lo lloró profusamente y en toda la comarca hubo un sincero duelo por la muerte del gran marino. Fue enterrado en el propio monasterio según su última voluntad. Luego del funeral, Cristóbal se despidió sobre pretexto de haber sido llamado repentinamente por los soberanos de Castilla. 15 días después, el almirante de Colón fue recibido como rey en su corte de Barcelona. No, para los reyes. 8 de noviembre. Yo me imagino que esta fecha es cuando lo hizo, o terminó de redactar Sí, sí, su es lo que cuento. yo les iba a comentar, que también en los otros cuentos. Sí, yo también ya lo había. Y no sé por qué no lo habíamos comentado, ¿no? Yo no me había fijado. Sí, en los otros cuentos también Varios traen. Yo no lo había visto en los otros. Yo lo vi. Sí, aquí está, 22 de julio del 2003. Sí, se trae la fecha de cuando escribió sus cuentos. Aún no. De la historia del rótulo dice 4/08/04. 4 de agosto. ¿En 2006? Pues sí, no, o sea, qué interesante cómo juega con la historia, cómo juega con lo que nos han enseñado. No sé, no alcancé a escuchar toda la entrevista que le hiciste, pero no sé si por ahí le preguntaste a él. Digo, es que hay muchas partes que se oían medio raras y no le alcancé a entender mucho. Pero no sé si ahí le preguntaste a él acerca de este libro. Sí. ¿En la entrevista? Ajá. ¿No le preguntaste algo acerca de este libro? Por ejemplo, Sí le pregunté. En esa entrevista ya al final él dice que porque es una forma de conocer otra parte de la historia. No está con lo mismo y porque hay otra historia. Eso me gusta mucho de Nacho, porque Nacho, ahora sí, te cuenta la verdadera historia de lo que pasó, ¿no? A nosotros nos dijeron que los aztecas, que llegaron los españoles, que Cristóbal Colón, ¿sí? Pero ¿qué hay realmente detrás de ese personaje? Él hizo una investigación muy buena, viendo, y yo creo que parte de esa investigación es en donde saca, espero sea cierto, ¿sí? Que Colón no era una gran persona, sino que era toda una fichita, ¿sí? Por lo que hemos estado viendo y porque está muy bien documentado Nacho, o sea, muy bien, se documenta y ve todo eso. Y me imagino que también ha de haber escuchado
algunas, otro tipo de radionovelas o algo así, porque en las radionovelas de repente salen cosas así como muy, pues muy curiosas. Me acuerdo de un pasaje de un libro donde otro de los compañeros, decidió estudiar, historia, para maestro de historia. Pero para esto, cuando ellos estaban en el instituto, él era muy vago, no le gustaba ir a clases. Entonces siempre le pedía prestado un radio a otro compañero y le decía que se lo prestaba a cambio de que él le comprara las pilas nuevas. Entonces cuando el otro compañero en la noche ya llegaba por su radio y empezaban a platicar de lo del día, él empezaba a preguntar cosas muy raras, como por ejemplo, ¿de qué color es el vestido de la reina Isabel? Y él, por más que trataba de buscar en los libros de la escuela y de preguntar a los maestros, y no podía no podía adivinar las preguntas, entonces las respuestas no las encontraba. Entonces cuando crece dice, pues quiero ser maestro de historia, y empieza a investigar y investigar. Sí se recibió y todo, y fue maestro pues durante más de 30 años de la UDG, por cierto, y de preparatorias. Entonces, un día se encuentra con el vago en el teatro al que le prestaba el radio y le dice, ¿de dónde sacaste tantas preguntas raras que tú me hacías? Y le dice, pues de la radio que tú me prestabas. Entonces a mí me recuerda mucho ese pasaje, como Nacho va sacando cosas así como muy curiosas, muy, no sé, que se me figura que también fue parte de su imaginación, parte de su investigación y parte de posibles radios, novelas. Sí. O sea, todo esto es súper interesante. En un capítulo chiquitito nos faltó tiempo otra vez. Sí. O sea, o sea, no es como los otros libros que hemos leído, en donde pues analizamos tantas Ajá, páginas y son 2 capítulos y no pasa nada, no ¿no? problema. Sí vemos algún que otro enlace que tenga relación, pero ahora no. Ahora mucho, ¿no? O sea, Sí, nos da mucho que pensar, mucho que investigar, pues. sí, porque para poder entenderle a su libro, tenemos que investigar todo eso y a lo mejor mucho más. Ajá. Yo me fui encontrando con muchas palabras que no son de mi uso, así, digo, ay, sí. Sí, Y de repente las palomeo para yo no estoy buscarlas. leyendo, sí, también. Nacho tiene un círculo de lectura, bueno, nosotros aquí podemos buscarlo en internet, pero él tiene su círculo de lectura y en medio del centro de su mesa tiene un diccionario. Entonces, cualquier duda que él... Deberíamos de sacarlo. Sí. Para la próxima ya no lo También es el miércoles un círculo de lectura. Él tiene unos los miércoles aquí en el sindicato y tiene uno los sábados, yo digo los sábados. Este es al que me refiero, es el que les puedo comentar que tenemos. Al otro no. Ah, yo también tuve una coordinadora que me dijo ayer que también decía, no, es que cárguenlos, o sea, síganlo cargando. No, como nos lo dijeron en la escuela, siempre es importante. Sí, hay muchas palabras, ¿no? Que nosotros, yo era lo más como que te las vas brincando, ¿no? Pero pues Igual se realmente... deducen un poco de lo mismo que va uno leyendo, pero no exactamente. Podemos hacer para el próximo ejercicio, la próxima semana, es cuando ya viene Nacho. No, la próxima semana terminamos esta parte de... Ok, la próxima semana cada uno de nosotros subrayar y traer las palabras que no entendamos como ejercicio. ¿Sí? O sea, porque a lo mejor hay palabras que yo no entiendo, que ella tampoco, y vemos que probablemente se puede entrelazar una palabra de alguien más, ¿no? Hacemos como ejercicio. ¿No? Como esa palabra que se usa aquí mucho de otrora. Ajá. De otrora. O sea, que dice que en otro tiempo, Ajá. aquí podemos buscarlo en el
Diccionario. Y es que yo empecé a leer primero la primera, pero después dije, ay, no, mejor voy a leer la que vamos a comentar. No, de hecho, subrayé uno que reconocimiento de los alrededores y tuvo con los indios pacíficos, arawaks, taínos. Pero sí hay palabras que yo me quedaba, ay, qué bobo. Ajá. Sí. La siguiente vamos a leer hasta... No, pues ya terminarlo. No, es la mitad. La mitad, no terminé de leer. Hasta la 172. Como mira, yo busqué otrora, en otro tiempo, en un tiempo pasado. Ajá. Pues así lo terminemos y si no, pues donde los La larga caída, este es uno. ¿Hasta qué página? Hasta la... Es que la larga caída es primera y segunda parte. Sí. Se supone que hoy teníamos que haber leído también el peso de la profecía. Pero también tiene mucho porque es una historia real. Sí. Y larga caída tiene el único motivo y luego del único motivo viene la larga caída 1 y 2. Y ya terminamos la primera parte. Entonces, eso. hasta esa. Sí, Hasta caída 2. Sí, ahí nomás vamos a ver la mitad del libro. Muy bien. Y bueno, entonces nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Nos vemos, Neidy. Cuídate mucho. Nos vemos, ustedes también. Entonces ya sabes de qué tienes que anotar las palabras que no entiendas Ajá, sí. o que desconozcas. Ok. Y tenemos también, chance Samuel. de ponerlas en una cartulina, ¿no? Ándale, sí. Hay un juego que puedes jugar el significado de... Ándale. ¿Está escribiendo Samuel? ¿Mandé? Que creo que está escribiendo Samuel. Samuel escribió bye. Ok. Un juego en donde te dicen, te ponen una palabra muy rara y te dan 3 significados y tú tienes que atinar qué significado. ¿Podríamos hacer eso? ¿La palabra y el significado? ¿O qué? No, vas a poner la palabra más el significado real y vas a inventar 2 significados más para jugar con las palabras. Tú lo puedes hacer, Neidy, a lo mejor en Word y buscar la opción ahí en el Hangout de compartirnos la pantalla. Y nosotros la palabra que tengamos aquí, pues ya te la leemos para que puedas saber cuál. Y así ya todos analizamos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora sí ya damos por concluida. Nos vemos y nos encontramos la semana que entra. Y que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.